estamos en compañía de un querido amigo que, bueno, hemos tenido la suerte de que nos acompañara a lo largo de todo este ciclo 2016 con charlas más que interesantes, mucho para reflexionar, para aprender, para dialogar. Muy buenas noches, doctor Rodolfo Roque Fessler. Qué placer nuevamente tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Fernanda, muy amable por tu invitación. Para mí es estar muy contento en tu compañía siempre. Bueno, qué bueno. ¿Y qué temita que nos has traído hoy para dialogar un poquito? Vamos a charlar del nuevo presidente Trump, la globalización, hay integración. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo impacta esto en nosotros los argentinos? En realidad parece que uno cuando habla de Trump está volando a la estratosfera, ¿no? Y que ¿por qué no nos ocupamos de emisiones si tenemos tantas cosas para resolver? Pero en realidad lo que ocurre hoy en algún lugar del mundo y lo que ocurre con la primera potencia influye al fin y al cabo precisamente por la globalización en todos lados. Es decir, nos importa Trump porque puede influir o no en nuestra vida. Ese es el punto, ¿no? Por eso todas las personas se preguntan qué pasó, nadie se esperaba, nadie quería, porque se presentó como un candidato antipolítica, como populista, como contrario al sistema, como alguien que quiere patear el tablero y representa en cierta forma una ola de indignación que se está produciendo en muchos lugares del mundo. La misma sensación fue la que hizo que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea, el famoso Brexit, ¿no? Que alas de derecha estén ganando en las elecciones en porcentajes peligrosos en Austria, derecha nazi, no solamente derecha democrática. Lo mismo puede ocurrir con partidos populistas en Francia, ya ocurrió eso en América Latina, y el candidato extraño en el mundo anglosajón, al que se le asoció inclusive con los Kirchner, como decía, ¿cómo es posible que eso ocurra? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se dice populista de alguien? ¿En qué consiste al fin y al cabo ser populista? ¿Qué pueden tener en común Trump con los Kirchner o con Correa o con Maduro? Y en realidad el populismo tiene algunas características, que es la de tomar o llegar al poder por medio de las elecciones libres, pero después querer quedarse siempre en el poder. Lo primero que hacen es querer cambiar las reglas, cambiar la Constitución, establecer las reelecciones permanentes. Para poder lograr ese objetivo confunden el partido con el Estado con el gobierno. Ellos son los patriotas, ellos son la nación. Los que se le oponen son traidores, los que se le oponen son... Es decir, empiezan a dividir la sociedad en la lógica de amigo-enemigo. Y por supuesto, tratar de acaparar todos los medios de poder. Tratar de captar la justicia para que la justicia no sea un poder independiente. Porque el poder judicial, la función que tiene en realidad es contener el poder político, que es el poder legislativo, y contener al poder político por antonomasia, que es el poder ejecutivo. Para eso se inventó el poder judicial. Por eso no tiene origen político. Por eso no lo postulan a los jueces los partidos políticos ni lo elige por elecciones del pueblo, sino tiene un mecanismo establecido en una constitución diferente. Sin embargo, en el populismo, el poder judicial se convierte como una parte del poder político. Forma parte de él en vez de ser el contrapeso a él. Eso es el populismo. Eso significó el proceso en Argentina de democratización de la justicia. Eso es lo que pretende hacer Trump también, ¿no? Claro. Después, tener una ojeriza con la libertad de prensa. No existe libertad de prensa. Dicen libertad de medios, el que habla mal de nosotros es un cipayo, traidor, contera. Hay que tratar de acallarlo de distintas formas. Si no se le puede poner la pata encima, se compran los medios, se compran otros medios. Eso es el populismo. Eso era lo que representaba Trump en Estados Unidos. Claro. Y que ya ha tenido su primer encontronazo, ¿no?, con el periodismo. Con un contenido adicional que nosotros no conocemos, que era el racismo, ¿no? Sí. La misoginia. Él hablaba mal de las mujeres, groseramente contra las mujeres. Decía que no le gustaban los latinos, ni los negros. Decía, ¿qué clase de cuco estamos eligiendo? ¿Qué va a ocurrir en un país que fue democrático durante mucho tiempo, con instituciones independientes, que además pretende después cerrar su economía? Es decir, en el proceso en que el mundo está cada vez más integrado, la integración se da de muchas formas. Yo creo que el proceso más fabuloso es el de la Comunidad Económica Europea,
que hoy en día tiene libre tránsito de personas, desaparecieron las aduanas. Es decir, el proceso de integración se completa cuando se termina la aduana, no más aduana. Uno puede ir de un país a otro y uno pasa a un lugar donde hay una pequeña señalización. ¿Y esto qué era? Y esto es la frontera. Y desde Alemania pasamos a Bélgica, Francia, no hay nadie controla, circulan libremente. Los bienes tienen una misma moneda. Nosotros empezamos el proceso del Mercosur. Bueno, todo eso parece que Trump va a poner en peligro. Su vicepresidente, cuando Trump fue electo, dijo: Dios quiera que este hombre no se comporte como presidente o no sea como presidente lo que fue como candidato. Lo dijo el vicepresidente de su mismo partido. A mí me tranquiliza un poco el hecho de que las instituciones en Estados Unidos todavía funcionan. Es decir, allá no va a haber un presidente que le someta y el Congreso sea una escribanía, ¿no? Ahí le van a decir la gente de su propio partido: hasta aquí puede llegar. La justicia y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Estados Unidos también. Y hay algunos indicios, después de haber ganado, que parece que todo eso que dijo no va a ser tan así. ¿Por qué nos afecta a nosotros? Porque si llega a cerrar la frontera, como dijo, nos va a perjudicar solo a China, nos va a perjudicar a nosotros. Al cabo hemos hecho un acuerdo para vender limones a Estados Unidos, para vender carne a Estados Unidos, para vender papel a Estados Unidos, para vender té. El 95% del té misionero se exporta. ¿Quién nos compra? Estados Unidos. Si deciden cerrar la frontera, no vendemos más nuestro té. Encima que tiene poco valor. Es decir, esa es la forma en que hay que interesarse por lo que ocurre, cómo es cada uno. Y hablando de Trump, no estamos hablando de una discusión bizantina, sino algo que mañana puede afectar a nuestra vida acá en Misiones. Yo creo que, sin embargo, el proceso de globalización existió siempre, en toda la historia. Lo que ocurrió fue que se dio de manera distinta. Si no, piénsese, cada vez que hubo la expansión de un imperio, llevó sus leyes, llevó sus idiomas, llevó su religión y llevó sus costumbres. Los únicos dos países que permanecieron por milenios encerrados sobre sí mismos fueron la India y la China. La China es un caso extraordinario porque en el año 1200, es decir, en el siglo XIII, China tenía el doble de barcos que toda Europa. Tiene un ejército mayor que todos los de Europa. Sin embargo, nunca salió a invadirle a nadie. Cuando empezó a hacerse el comercio y la posibilidad de intercambiar en mayor medida, después del viaje de Marco Polo, ¿se acuerdan que fue a buscar la seda y llevó a Italia el papel, el fideo y la pólvora de China? Un monarca chino hizo quemar todos los barcos para que China permanezca incontaminada con el comercio. Y se encerraron hasta el día de hoy. Recién después de la revolución, cuando los chinos dijeron: acá tenemos dos opciones. China se muere de hambre. Ya eran 1.500, 1.400 millones de habitantes. ¿Qué hacemos? Y hay una sola cosa: vamos a volvernos capitalistas, si no la gente no va a tener hambre. Entonces se hicieron capitalistas y se hicieron los tipos más ricos del mundo. Y ahora sí, para ser capitalista, ya que produzco tanto, ¿qué hago con lo que produzco? ¿A quién le vendo? Los chinos tienen para darme a cambio una taza de arroz. Vamos a venderle al planeta, vamos a venderle a los ricos, a los americanos, a los europeos, etcétera. Y esa globalización que antes, yo digo siempre, por eso la globalización no es una ideología, es un hecho histórico. Fijémonos si no lo que ocurrió con el Imperio Romano. Era una ciudad, Roma, dentro de una pequeña colina, 7 colinas de Roma, se fue expandiendo de a poquito hasta que tomó toda Europa, gran parte del norte de África, todo el Oriente Próximo. ¿Y qué ocurrió allí? Le cambió a la gente las costumbres, el idioma. Cuando Colón vino a América, ¿qué ocurrió en todo el continente americano? Nos cambiaron la religión, nos cambiaron el idioma. Y hoy todo es el triunfo de lo europeo, ¿no? Acá no hay un solo elemento, ninguno solo que no sea de Europa. La luz, el cable, la televisión, el medio de comunicación, la forma en que estamos vestidos, la mesa, todo. Por eso yo le digo, ustedes quieren hacer un viaje y conocer todos los países del mundo, si viajan en avión, van a conocer un solo lugar, que es Europa. Toman un avión en un aeropuerto y se bajan en otro. ¿A dónde llegan? A Europa. No, pero esto es China. No. Todos los aeropuertos son exactamente iguales. Hablan todos el mismo idioma, están las mismas compañías, están las mismas tiendas que venden los mismos productos. Es decir, el mundo está
Yo creo que el aspecto más enojoso o feo de la globalización es precisamente eso, que elimina la diversidad cultural. Está muy bien eso de la integración económica y todo lo demás, pero los matices. ¿Qué pasa o cuánto tiempo van a haber alfombras persas? ¿Cuánto tiempo y más van a haber artesanías de las lámparas de cobre como la que hacen en Egipto o en Marrakech? O esos telares que hacen en Pakistán, que son las formas de tejido de flores más fantásticos en el mundo. Eso va a desaparecer. Que van a desaparecer. Y con Trump, lo que la gente tiene miedo es que esa ola populista aparezca como una suerte de regreso a la edad feudal. Que había un señor que era el dueño de una tierra, donde todo le pertenecía a él y se hacía solamente lo que él quería y todos eran sus súbditos. Claro, representa un sin retroceso. Tener contacto con los demás. Yo no creo que vaya a ocurrir eso, porque el mundo evolucionó mucho también, pero se necesita que los políticos, la democracia liberal, esa democracia en la que nosotros creemos que hay división de poderes, libertad de elegir, postulación de los candidatos por los partidos políticos, dé respuestas. Hubieron crisis que sumió a la gente en la pobreza, mucha gente se quedó sin trabajo, y en la desesperación siempre se elige mal. En la crisis de los años 20 de Italia surgió Mussolini. En la gran hecatombe alemana, después de la hiperinflación y perder la guerra, el huevo de la serpiente engendró a Hitler. Es decir, ese malestar, mal humor social engendra y que la gente vote por alguien inconcebible, en una persona que tenga mediana formación. Esto es lo que llevó a la conclusión de por qué ganó Trump realmente en Estados Unidos. Claro, o por qué cuando esa mala selección. Las mismas ideas o preguntas uno se hacía cuando ¿por qué salió Gran Bretaña de la Unión Europea? Claro. ¿Cuál era el descontento? Y yo siempre trato de encontrar una explicación no tanto sociológica o económica, sino cultural. Yo creo que el mal humor que hace los grandes cambios en la historia son fruto de otra clase de pulsiones, otra clase de hartazgo. La gente valora otras cosas, quiere respuestas en algunos casos aparece el nacionalismo. Nosotros estamos viendo brotes que nunca antes se escucharon en un país de inmigrantes xenófobos, ¿no? Que acá los paraguayos, que hay que expulsarle a los peruanos porque ellos son los causantes del delito. Y eso nace, por eso yo digo siempre, el odio se enseña y se aprende. No se odia espontáneamente, hay gente que enseña odio. Ese odio se enseñó en Alemania contra los judíos, había gente que salía de su casa, este era el judío que me dijeron en la escuela, schmutzige Juden, judío sucio, ¿no? Se aprendió eso. Acá se aprende también, si se sigue predicando vamos a terminar mal. Un país de inmigrantes. En nuestro país viven más de 1 millón de paraguayos. Si uno toma todos seriamente... somos inmigrantes. Todos somos. Este país lo hicimos los inmigrantes que tienen apellido catamarqueño acá. Una lista de cómo está compuesto el índice de delitos de las personas que son detenidas por cometión de un delito, que están procesadas, que están incultadas o que están presas. No alcanza el 6%. Esto es estadística oficial. No alcanza el 6% la suma de todos los extranjeros. Es decir, cuando hay un hecho de inseguridad, cuando hay un hombre a mano armada que asalta, siempre es un argentino. Es un argentino. Creo que realmente qué placer escucharte, ¿no? Qué lindo análisis que has hecho profundo, que nos hace reflexionar, ¿no? Hacia dónde, se conduce, va dirigiéndose el mundo, no solo Estados Unidos, que esto va a impactar en nosotros, no solo en la economía, sino en muchos otros aspectos. Claro. Muchísimas gracias, Rodolfo, realmente un gusto escucharte, te vamos a invitar nuevamente. Igualmente, por eso digo siempre y señalo mi mayor preocupación es que la clase dirigente tiene que cultivarse, tienen que entender cómo ocurrieron las cosas en la historia, porque si hay algo que enseña, si no vamos a terminar haciendo protestas sociales para pedir que por ley se creen 1 millón de empleos, un disparate pero sin nombre. Eso es magia, no conocimiento. Hay que estar preparado. El político tiene que ser una persona que se prepare para cumplir con su función justamente en aras del bien común que lo ha elegido. Así es.
Rodolfo, Muchas gracias. muchísimas gracias. Un placer tenerte con Igualmente, nosotros. un placer Nosotros estar con vamos a un ustedes. corte chiquitito, ya volvemos. Gracias.